Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La buena vida termina. Javier Mendoza siempre había creído en la rutina. Todos los miércoles, salía de la obra exactamente a las 5:15 de la tarde para recoger a su hijo, Juanito, de la casa de Silvia a las 6 de la tarde. Era parte del acuerdo de custodia. Los miércoles y fines de semana alternos le pertenecían. Javier no era un maestro de obra cualquiera. A sus 34 años, se había forjado una reputación gestionando complejos proyectos de renovación en toda la Ciudad de México, conocido por resolver problemas que otros no podían. Su equipo lo respetaba porque trabajaba más duro que nadie y su mente funcionaba más rápido. Tras su divorcio de Silvia hace 2 años, se había volcado en el trabajo mientras luchaba por la custodia compartida de Juanito. Este miércoles, todo salió mal. Un proveedor entregó los materiales equivocados, retrasando el proyecto durante horas. El teléfono de Javier vibraba repetidamente. Mensaje de Silvia. ¿Dónde estás? Juanito está esperando. Javier, ¿en serio? Cuando Javier llegó a la casa de Silvia en Polanco, eran las 8:47 de la tarde. Casi 3 horas tarde. Se sentó en su camioneta un momento, temiendo el sermón sobre la responsabilidad que Silvia le soltaría. Su matrimonio había terminado mal, la ambición de ella por un estilo de vida más acomodado chocaba con la realidad de clase trabajadora de él. Ella había querido más. Él había querido autenticidad. El divorcio había sido amargo, pero habían acordado poner a Juanito en primer lugar. Silvia abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. A sus 32 años, aún conservaba la belleza afilada que lo había atraído al principio, pero su expresión era gélida. 3 horas, Javier. 3 horas. El proveedor se equivocó. Te respondí el mensaje. Juanito lleva preguntando por ti desde las 5. Se hizo a un lado, sus tacones de diseñador resonando en el suelo de madera. Está en su habitación. Marcos está con él. La mandíbula de Javier se tensó. Marcos Peña, el novio de Silvia desde hacía 8 meses, un ejecutivo de marketing que había conocido en una gala benéfica. Javier lo había visto 2 veces. Sonrisa resbaladiza, colonia cara, un apretón de manos que duraba un segundo de más. Juanito lo había mencionado de vez en cuando, siempre neutral, nunca entusiasmado. Marcos ha sido muy paciente, continuó Silvia, cruzándose de brazos. A diferencia de ti. Javier pasó junto a ella hacia las escaleras. Cogeré a Juanito y nos iremos. Tenemos que hablar de tu fiabilidad más tarde, Silvia. Subió las escaleras de 2 en 2, con la irritación creciendo. La habitación de Juanito estaba al final del pasillo, con la puerta ligeramente entreabierta. Javier la empujó. Juanito estaba sentado en su cama, pequeño para sus 7 años, con el pelo oscuro como el de Javier, agarrando su bolsa de viaje. Marcos Peña estaba junto a la ventana, mirando su teléfono. Levantó la vista con esa sonrisa ensayada. Javier, por fin. Hola, campeón. Javier se agachó junto a Juanito, y la cara de su hijo se iluminó. Una alegría genuina que hizo que el desastre de 3 horas valiera la pena. Siento llegar tarde. ¿Listo para nuestra semana? Juanito asintió rápidamente, pero algo no iba bien. El niño hizo una mueca al levantarse, y su abrazo fue cuidadoso, contenido. Los ojos de Javier, entrenados en la construcción, lo captaron de inmediato. La forma en que Juanito favorecía su lado izquierdo, el ligero temblor en sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó Javier en voz baja. Sí, papá. La voz de Juanito era débil. Marcos se aclaró la garganta. El niño tuvo un día duro. Se cayó jugando en el patio. Javier miró a su hijo con más atención. ¿Te caíste? Sí, susurró Juanito, sin mirarlo a los ojos. Estoy bien. Algo frío se instaló en el pecho de Javier, pero forzó una sonrisa. Muy bien, vámonos. Cogió la bolsa de Juanito y guió a su hijo hacia la puerta. Marcos lo siguió escaleras abajo. Cosas de chicos, ¿no? Mi viejo nunca me mimó cuando me caía. Me hizo duro. Javier lo ignoró, centrándose en cómo Juanito se movía con cuidado,
con dolor. En la puerta principal, Silvia besó la frente de Juanito. Pórtate bien con tu padre. Te veré el viernes. Adiós, mamá. La voz de Juanito era apenas audible. En la camioneta, Javier observó a su hijo abrocharse el cinturón con movimientos lentos y deliberados. Juanito, háblame. ¿Qué te duele? Nada, papá. Solo estoy cansado. ¿Te caíste en el patio? Una pausa. Sí. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Después del colegio? Javier arrancó el motor pero no metió la marcha. 7 años de paternidad le habían enseñado a leer los silencios de su hijo. ¿Marcos te vio caer? Otra pausa, esta vez más larga. Papá, ¿podemos irnos a casa? Claro, campeón. Claro. Condujeron en silencio a través del tráfico nocturno de la Ciudad de México. La mente de Javier iba a toda velocidad. Los niños se caían todo el tiempo. Juanito había tenido rodillas raspadas y codos magullados antes, pero algo en esa noche se sentía mal. La forma en que Juanito se movía. La forma en que no le miraba a los ojos. La forma en que Marcos había sido tan rápido con una explicación. En su apartamento de la colonia Narvarte, modesto pero limpio, Javier preparó sándwiches de queso a la plancha mientras Juanito iba a ponerse el pijama. Cuando su hijo apareció 10 minutos después, el corazón de Javier se detuvo. Juanito llevaba la parte de arriba de su pijama de Batman, pero la había dejado desabrochada. A lo largo de su pequeño pecho y abdomen había moretones. No las marcas redondas y aleatorias de una caída en el patio. Estas eran distintas. Algunas amarillas, verdes y de hacía días. Otras frescas y moradas. Marcas con forma de dedos en sus costillas. La huella de una mano en la parte superior de su brazo. La espátula de Javier cayó al suelo con estrépito. ¿Juanito? Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Ven aquí, hijo. Juanito se miró el pecho, luego a su padre, y algo se rompió en sus ojos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lo siento, papá. Lo siento. Javier cruzó la habitación en 2 zancadas y se arrodilló, atrayendo a Juanito en el abrazo más tierno de su vida. No tienes nada de qué disculparte. Nada. ¿Me oyes? Juanito sollozó en su hombro. Dijo que no me creerías. Dijo que todos pensarían que estaba mintiendo. El frío en el pecho de Javier se convirtió en fuego. ¿Quién dijo eso? Marcos. Javier se apartó, mirando el rostro de su hijo surcado por las lágrimas. Juanito, necesito que seas valiente por mí, ¿vale? ¿Marcos te hizo esto? Su hijo asintió, derramando nuevas lágrimas. ¿Cuántas veces? No lo sé. Muchas veces. Cuando mamá está en el trabajo. La visión de Javier se estrechó. Cada instinto protector le gritaba que volviera a esa casa y destrozara a Marcos Peña con sus propias manos. Pero Juanito lo necesitaba presente. Lo necesitaba tranquilo. Vale. Javier secó las lágrimas de su hijo con los pulgares. Vale, vamos al hospital ahora mismo. No, papá. Por favor. Juanito, escúchame. Javier agarró los pequeños hombros de su hijo con cuidado. Esto no es culpa tuya. Nada de esto es culpa tuya, y voy a arreglarlo. Te prometo que voy a arreglarlo todo. Pero primero, el médico tiene que verte. ¿Puedes ser valiente por mí? Juanito sorbió por la nariz y asintió. Ese es mi chico. Javier cogió la chaqueta de Juanito y sus propias llaves. Vamos. Capítulo 2. La verdad sale a la luz. La sala de emergencias del Hospital Ángeles estaba sorprendentemente vacía para un miércoles por la noche. Javier entró con Juanito en brazos por las puertas automáticas, y una enfermera de triaje levantó la vista de su puesto. Mi hijo necesita un médico, dijo Javier, con la voz firme a pesar de la rabia que hervía bajo su piel. Ha sido agredido. Los ojos de la enfermera se agudizaron de inmediato. Venga conmigo. Los llevaron a una sala de examen privada en cuestión de minutos. Apareció una joven doctora, la doctora Clara Ríos, según su placa.
Tenía ojos amables y se movía con una eficiencia practicada. Soy la doctora Ríos. ¿Puede decirme qué ha pasado? Dirigió la pregunta a Javier mientras se ponía los guantes. Enséñale, Juanito, dijo Javier suavemente, sentándose junto a su hijo en la mesa de examen. Juanito se desabrochó la chaqueta y luego la parte de arriba del pijama. La expresión de la doctora Ríos se mantuvo profesional, pero Javier vio un destello de ira en sus ojos mientras documentaba los moretones con una cámara. Juanito, voy a examinarte ahora. ¿Está bien? Su voz era suave. Juanito asintió, y Javier le sostuvo la mano mientras la doctora Ríos trabajaba. Revisó cada hematoma, hizo preguntas en un tono tranquilo y escribió notas detalladas. Después de 15 minutos, se apartó. Juanito, eres muy valiente. Voy a salir un momento con tu padre. ¿Vale? En el pasillo, la profesionalidad de la doctora Ríos se resquebrajó ligeramente. Señor Mendoza, estas lesiones son consistentes con abuso físico repetido, múltiples contusiones en varias etapas de curación. El patrón sugiere golpes con la mano abierta y posiblemente un agarre con fuerza significativa. Hizo una pausa. ¿Su hijo ha revelado quién hizo esto? El novio de mi exmujer, Marcos Peña. Los puños de Javier se cerraron. Ha estado solo con Juanito después del colegio mientras Silvia trabaja. La ley me obliga a informar de esto a los servicios de protección infantil y a la policía. Los moretones, el patrón, la cronología. Esto es una agresión grave a un menor. Hágalo. Infórmelo todo. Javier la miró a los ojos. Lo que sea necesario para proteger a mi hijo. Necesito realizar un examen más exhaustivo y recoger pruebas adecuadamente. Esto podría llevar otra hora. La doctora Ríos le tocó el brazo. Su hijo tiene suerte de tenerle. Suerte. Javier no se sentía afortunado. Se sentía como si hubiera fracasado. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces había sufrido Juanito mientras Javier llegaba tarde a recogerlo, mientras confiaba en que Silvia mantendría a su hijo a salvo? De vuelta en la sala de examen, llegó un oficial de policía. El detective Miguel Solano, de la División de Homicidios, trabajando en el turno de noche. Tenía unos 45 años, un rostro curtido, y escuchó sin interrupción mientras la doctora Ríos explicaba las lesiones. Señor Mendoza, necesito tomar su declaración, dijo el detective Solano. Y tendré que hablar con Juanito por separado con un defensor de menores presente. Lo que necesite. Las siguientes 2 horas fueron un borrón. Javier dio su declaración, relatando todo, desde el acuerdo de custodia hasta el descubrimiento de esa noche. Una defensora de menores, Vera Campos, amable y experimentada, habló con Juanito mientras Javier caminaba de un lado a otro por el pasillo. Finalmente, el detective Solano salió. Su hijo es consistente en su declaración. Alega que Marcos Peña lo ha estado abusando físicamente durante aproximadamente 2 meses, golpeándolo, empujándolo, agarrándolo con fuerza. Dice que comenzó después de que accidentalmente rompiera algo en casa de su exmujer. ¿2 meses? La voz de Javier era hueca. ¿Por qué no me lo dijo? Dice que Peña lo amenazó. Dijo que si se lo contaba a alguien, pasarían cosas peores. ¿Qué te haría daño a ti? Que tu exmujer perdería la custodia de él. La mandíbula de Solano se tensó. Tácticas clásicas de abusador. ¿Qué pasa ahora? Nos pondremos en contacto con su exmujer esta noche. Le informaremos de la situación. Marcos Peña será interrogado. Con las pruebas médicas y la declaración de su hijo, tenemos motivos para un arresto. Solano hizo una pausa. Pero seré sincero con usted, estos casos pueden ser complicados. Necesitamos construir un caso sólido. Se lo confesó a Juanito, dijo Javier. Le dijo a mi hijo que se lo merecía. Eso es un testimonio de oídas en el tribunal. Necesitamos más. Solano le entregó a Javier una tarjeta. Le mantendré informado. Mientras tanto, su hijo se quedará con usted. Presentaremos una modificación de custodia de emergencia. Javier miró a través de la ventana de la sala de examen a Juanito, que estaba sentado, pequeño y agotado, en la mesa de examen, con Vera Campos a su lado.
Detective, necesito saber algo. Sea directo conmigo. ¿Qué es? ¿Con qué frecuencia tipos como Marcos Peña realmente enfrentan consecuencias reales? Solano guardó silencio por un momento. No tan a menudo como deberían. Incluso con pruebas, los abogados defensores pueden crear dudas. Alegará disciplina, accidente, malentendido. Su exmujer podría defenderlo. El sistema es lento. ¿Cuán lento? El juicio podría tardar un año, si es que llega a juicio. Javier sintió que algo oscuro se asentaba en sus huesos. Un año. Un año mientras Marcos Peña andaba libre. Mientras Juanito vivía con miedo, mientras el sistema avanzaba con sus procedimientos. Gracias por ser honesto, dijo Javier en voz baja. A las 2 de la madrugada, Javier finalmente llevó a Juanito a casa. Su hijo se durmió en la camioneta, agotado por la terrible experiencia. Javier lo subió en brazos y lo acostó en la cama, observando la subida y bajada de su pequeño pecho. Los moretones se desvanecerían, pero el daño era más profundo que la piel. Javier se sentó en su sala de estar mientras amanecía, la bolsa de viaje de Juanito en el suelo a su lado. Su teléfono vibró. 15 llamadas perdidas de Silvia, que iban de molesta a aterrorizada. La última era un mensaje de voz. Javier, la policía estuvo aquí. Me contaron lo de Juanito. No puedo creerlo. Llámame de inmediato. No devolvió la llamada. En su lugar, Javier abrió su portátil y buscó Marcos Peña, Ciudad de México. Apareció el LinkedIn del hombre. Marcos J. Peña, director senior de marketing en Marketing Global de México, MGM. Graduado del TEC de Monterrey, había ascendido a través de varias empresas, actualmente ganaba más de 100,000 pesos al mes vendiendo sueños corporativos. Su foto mostraba esa sonrisa ensayada, el traje caro. Javier investigó más a fondo, registros públicos, redes sociales. Le llevó una hora, pero lo encontró. Marcos había vivido en Monterrey antes de la Ciudad de México. Javier buscó en los archivos de noticias de Monterrey, cruzando la cronología de Marcos allí. Un caso de hace 3 años. Una disputa doméstica. Se presentaron cargos y luego se retiraron. La víctima, Anete Benítez, la exnovia de Marcos. Había alegado agresión y luego se retractó antes del juicio. Javier encontró más. Otra mujer en Guadalajara antes de Monterrey, una orden de alejamiento que había expirado. Marcos Peña tenía un patrón. Encantó primero, violencia después, y sabía cómo hacer que las víctimas guardaran silencio. El sistema de justicia intentaría hacerlo responsable. Pero Javier había pasado años resolviendo problemas en la construcción que parecían imposibles. Problemas estructurales, fallos de diseño, cimientos que no podían soportar el peso que llevaban. Marcos Peña era un problema estructural, y Javier sabía cómo derribar las cosas correctamente. Mientras la luz del sol se colaba por las ventanas de su apartamento, Javier tomó una decisión. Cooperaría con la policía, lo documentaría todo, seguiría los cauces legales, pero también construiría su propio caso, su propia solución. Marcos Peña había herido a su hijo, lo había amenazado, había calculado que el miedo de un niño de 7 años lo mantendría a salvo. Marcos había calculado mal. Capítulo 3. Construyendo los cimientos. Silvia llegó al apartamento de Javier a las 9 de la mañana. Del jueves, con aspecto de no haber dormido. Su maquillaje no podía ocultar los ojos enrojecidos, y su apariencia, normalmente perfecta, estaba desaliñada. Necesito ver a Juanito, dijo en cuanto Javier abrió la puerta. Todavía está durmiendo. Javier no se movió de la entrada. Y tenemos que hablar primero. Javier, la policía me lo dijo. Dijeron, Marcos. Su voz se quebró. No lo sabía. Tienes que creerme. No tenía ni idea. ¿No la tenías? Javier mantuvo la voz serena. Juanito vino a ti con moretones, Silvia. Nunca los cuestionaste. Dijo que se cayó. Los niños se caen todo el tiempo. Se secó los ojos. Marcos me dijo que era torpe. Que lo había visto tropezar en el patio trasero. ¿Y le creíste a él antes que a tu propio hijo?
No te atrevas. El dolor de Silvia se convirtió en ira. No te atrevas a culparme a mí. Trabajaba 50 horas a la semana tratando de mantener a Juanito mientras lo dejabas solo con un hombre que apenas conocías. Las palabras golpearon como un golpe físico. El rostro de Silvia se descompuso, y Javier sintió un destello del afecto que una vez existió entre ellos. Pero estaba enterrado bajo la imagen de los moretones de Juanito. Amo a Marcos, susurró Silvia. Pensé que nos amaba. Era bueno con Juanito, le compraba cosas, jugaba con él. Lo golpeó, Silvia, varias veces durante 2 meses. Lo sé, sollozó. Dios, lo sé. La policía interrogó a Marcos anoche. Lo negó todo. Dijo que Juanito se lo estaba inventando, que tú lo habías entrenado para mentir. Ese hijo de... Rompí con él. Silvia levantó la vista, con el rímel corriéndole por la cara. Justo ahí, delante de la policía. Le dije que se fuera de mi casa, que no quería volver a verlo. ¿Se fue? ¿Se fue? Pero Javier, estaba tan tranquilo. Dijo que todo era un malentendido, que Juanito había sido difícil, que solo había estado tratando de disciplinarlo y que se le había ido de las manos. Se abrazó a sí misma. Lo hizo sonar tan razonable. Javier reconoció la manipulación. Marcos ya estaba construyendo su defensa. Reencuadrando el abuso como disciplina. La verdad de Juanito como mentiras. La protección de Javier como envenenamiento parental. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Tiene su propio apartamento en Reforma. La policía dijo que necesitan más pruebas antes de poder arrestarlo. Están investigando. Silvia miró a Javier a los ojos. Por favor, déjame ver a Juanito. Javier lo consideró, luego se hizo a un lado. Ha pasado por un trauma. No lo presiones. Silvia pasó junto a él hacia el dormitorio de Juanito. Javier la siguió, observando cómo abría suavemente la puerta. Juanito estaba despierto, sentado en la cama con su tableta. Y cuando vio a su madre, se encogió. Ese gesto rompió algo en Silvia. Se detuvo en la entrada, con nuevas lágrimas corriendo por su rostro. Cariño, lo siento tanto, susurró. Lo siento muchísimo. Juanito no se movió hacia ella. ¿Está Marcos aquí? No, cariño. Nunca más se acercará a ti. Te lo prometo. No me creíste antes. Las palabras fueron simples, devastadoras. Silvia cayó de rodillas. Tienes razón. Debería haber escuchado. Debería haberme dado cuenta. Su voz falló. Soy tu madre. Debería haberte protegido. Javier quiso sentir satisfacción por el dolor de Silvia, pero ver a su exmujer darse cuenta de su fracaso no le trajo alegría. Juanito necesitaba a sus 2 padres fuertes, no rotos. Silvia, dijo Javier en voz baja. Dale tiempo. Ella asintió, se secó la cara y se levantó. Juanito, te quiero. Voy a arreglar esto. Besó sus dedos y los presionó contra el marco de la puerta, un gesto que había hecho desde que Juanito era un bebé. Luego salió de la habitación. En la sala de estar, Silvia se volvió hacia Javier. ¿Qué pasa ahora? El detective Solano está investigando. La doctora Ríos lo documentó todo. Solicité la custodia total de emergencia. La conseguirás. La voz de Silvia era hueca. No me lo merezco. También es tu hijo. Pero ahora tienes que estar de su lado. No del de Marcos. Si dudas, si defiendes a ese hombre de alguna manera. No lo haré. Lo miró a los ojos. Te juro, Javier, que testificaré contra él. Haré lo que sea necesario. Después de que Silvia se fuera, Javier llamó a su mejor amigo, Braulio Vega, que había trabajado con él durante una década antes de abrir su propia empresa de consultoría de seguridad. Si alguien podía ayudar a Javier a investigar los antecedentes de Marcos Peña, era Braulio. Necesito tu ayuda, dijo Javier cuando Braulio contestó. Y necesito que no hagas demasiadas preguntas. ¿Qué pasó? Javier explicó. Los moretones, el hospital, Marcos Peña.
Al final, Braulio guardó silencio. Ese pedazo de... dijo finalmente Braulio. Dime qué necesitas. Todo sobre Marcos Peña. Historial laboral, registros financieros, relaciones pasadas, cualquier cosa que puedas encontrar. La policía está investigando, pero tienen reglas. Yo no. Javier, no hagas ninguna estupidez. No voy a matarlo si es lo que te preocupa. Javier hizo una pausa. Voy a destruirlo legal y completamente, pero necesito munición. Dame 48 horas. El resto del jueves transcurrió en una neblina de logística. El detective Solano llamó. Marcos Peña había sido entrevistado formalmente y había negado todas las acusaciones. Había contratado a un abogado, un tiburón llamado Gerardo Cañón, especializado en defender a acusados ricos. El caso avanzaría, pero lentamente. Javier pasó el viernes con Juanito, manteniéndolo en casa sin ir a la escuela, dejándolo relajarse. Vieron películas, construyeron sets de Lego y no hablaron de Marcos a menos que Juanito quisiera. Su hijo era resistente, pero el trauma se manifestaba de pequeñas maneras. Dudaba antes de hablar, revisaba las cerraduras de las puertas varias veces, preguntaba si estaban a salvo. Estamos a salvo, le aseguraba Javier cada vez. Nadie volverá a hacerte daño. El sábado por la tarde, Braulio llegó con una carpeta manila. Esto no te va a gustar, dijo Braulio, dejando la carpeta sobre la mesa de la cocina de Javier. Dentro había documentos impresos, fotos y notas. Los antecedentes de Marcos Peña al descubierto. Lo ha hecho antes, dijo Braulio. 2 veces que puedo confirmar. Monterrey y Guadalajara, como en contraste. Ambas veces las mujeres presentaron cargos y luego los retiraron. Localicé a una, Anete Benítez, que ahora vive en Tijuana. Dijo que Marcos la amenazó, dijo que arruinaría su carrera, la haría parecer loca, pondría a su familia en su contra. Estaba aislada, asustada, y retiró los cargos. Braulio señaló otra foto. La mujer de Guadalajara, Jimena Mora, tenía una historia similar. Tiene un patrón. Se fija en madres solteras o mujeres con hijos, las encanta y luego aumenta la intensidad lentamente. ¿Por qué nadie lo ha detenido? Porque es cuidadoso. Nunca deja daños permanentes, siempre tiene excusas y tiene dinero para buenos abogados. Braulio sacó otro documento. Esto es lo interesante. Su empleador actual, Marketing Global de México, tuvo una queja interna presentada contra él hace 6 meses. Acoso sexual, ambiente de trabajo hostil. Se resolvió discretamente, probablemente con un pago y un acuerdo de confidencialidad. Javier estudió la información, su mente ya trabajando. La policía dijo que necesitan un caso sólido. Esto nos da contexto, pero no pruebas del abuso a Juanito. Hay más. Braulio sacó un último documento. A Marcos le gusta grabar cosas. Tiene un sistema de seguridad en casa. Cámaras por todo su apartamento. Revisé su configuración. Todo está basado en la nube. Sube las grabaciones automáticamente. ¿Podemos acceder a ellas? No legalmente. Pero si alguien, hipotéticamente, le diera a la policía una razón para obtener una orden de registro para esas grabaciones, podrían encontrar algo interesante. Javier miró a su amigo. ¿Estás sugiriendo que le dé a la policía una causa probable para registrar su apartamento? Estoy sugiriendo que Marcos Peña es predecible. Hombres como él no paran. Se intensifican. Si lo vigilamos, lo seguimos, documentamos su comportamiento, podríamos atraparlo haciendo algo que le dé a la policía todo lo que necesita. Era arriesgado. Rozaba el acoso. Pero Javier confiaba en los instintos de Braulio. ¿Cómo empezamos? Lo seguimos. Vemos con quién está, a dónde va, qué hace. Si está saliendo con alguien nuevo, ella está en peligro. Si vuelve a ser violento, lo documentamos. Braulio se inclinó hacia adelante. Pero Javier, tienes que mantenerte al margen de esto. Sin enfrentamientos, sin contacto directo. Si la fastidias, su abogado lo usará para desacreditarte a ti y a Juanito. Javier entendió. Estaba caminando en la cuerda floja entre la justicia y la venganza.
Y si la cruzaba, lo perdería todo. Puedo controlarme, dijo Javier. ¿Puedes? ¿Si lo ves sabiendo lo que le hizo a Juanito? Javier pensó en los moretones de su hijo, en sus lágrimas, en su miedo. Tengo que hacerlo. Por Juanito. Muy bien, entonces. Construyamos un caso real. Uno que lo encierre para siempre. Esa noche, después de que Braulio se fuera, Javier se sentó con Juanito en el sofá. Su hijo se apoyó en él, pequeño y vulnerable. Papá. Sí, campeón. ¿Marcos va a ir a la cárcel? Javier eligió sus palabras con cuidado. Estoy trabajando en ello. La policía está investigando y nos estamos asegurando de que tengan todo lo que necesitan. ¿Y si no va? ¿Y si vuelve? Entonces me ocuparé de ello. Javier abrazó a Juanito con más fuerza. Te lo prometo. De una forma u otra, Marcos Peña nunca volverá a hacerte daño. Juanito asintió contra su hombro. Te creo, papá. Javier miró por la ventana el horizonte de la Ciudad de México, las luces comenzando a parpadear en el crepúsculo. Marcos Peña pensaba que estaba a salvo, protegido por abogados, dinero y el lento avance de la justicia. Pero Javier se había labrado una carrera resolviendo problemas imposibles, encontrando debilidades estructurales y explotándolas hasta que todo se venía abajo. Marcos Peña estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando herías al hijo de un maestro de obra. Los cimientos estaban puestos. Ahora venía la demolición. Capítulo 4. Grietas en la fachada. El lunes por la mañana, Braulio estacionó su sedán sin distintivos frente al edificio de oficinas de Marketing Global de México en el centro. Javier estaba en el asiento del pasajero, con una gorra de béisbol calada, observando las puertas giratorias. Este es un trabajo tedioso, advirtió Braulio. La vigilancia es un 90% de aburrimiento. Puedo soportar el aburrimiento, respondió Javier. No puedo soportar que Marcos Peña ande libre. A las 8:47 de la mañana, su objetivo salió de un BMW negro. Marcos Peña, vestido con un traje elegante, llevando un maletín de cuero. Se movía con confianza, la sonrisa en su sitio mientras saludaba a un colega. Nadie adivinaría que este hombre estaba siendo investigado por abuso infantil. Lo siguieron durante 3 días, documentando su rutina. Café matutino en una cafetería donde charlaba con una joven barista, trabajo hasta las 7, cena en restaurantes caros. 2 veces visitó un gimnasio donde practicaba boxeo en un ring con movimientos controlados y precisos. Es disciplinado, señaló Braulio. Calculador. Todo está estructurado. Javier observaba a Marcos a través de unos prismáticos, estudiando al hombre que había herido a su hijo. La violencia de Marcos no era aleatoria. Era controlada, metódica. Eso lo hacía más peligroso. El miércoles, su paciencia dio sus frutos. Marcos se encontró con una mujer para cenar en un restaurante italiano en La Condesa. Era más joven, quizás 28 años, con el pelo rubio y una energía nerviosa. Javier los fotografió desde el otro lado de la calle mientras Braulio comprobaba la matrícula de su coche en el aparcamiento. Carolina Noriega, informó Braulio. 29 años, asistente legal en Vega y Garcés. Divorciada, una hija de 6 años. El estómago de Javier se encogió. Ya ha pasado página. Ha encontrado un nuevo objetivo. Eso parece. El mismo patrón. Madre soltera, profesional, vulnerable. Observaron a Marcos y Carolina a través de la ventana del restaurante. Él era encantador, atento, la hacía reír. La misma actuación que le había ofrecido a Silvia. Y en algún lugar, la hija de 6 años de Carolina probablemente estaba con una niñera, sin saber que su madre estaba siendo arrastrada a la órbita de un depredador. Tenemos que advertirla, dijo Javier. No podemos. Si nos acercamos a ella directamente, el abogado de Marcos alegará acoso. Envenenará nuestro caso. Braulio bajó la cámara. Pero podemos avisar a Solano. Si él la entrevista como parte de su investigación, pregunta sobre el comportamiento de Marcos, siembra semillas de duda. Javier llamó al detective Solano desde un teléfono desechable que Braulio le proporcionó. Marcos Peña está saliendo con una nueva mujer, una madre soltera con una hija pequeña.
Carolina Noriega. Necesitas saberlo. No puedo interrogarla sin una causa probable relacionada con su caso, respondió Solano. Pero veré qué puedo hacer. Sigan vigilándolo. Si comete un error, documéntelo. Esa noche, Javier condujo para encontrarse con alguien que Braulio había localizado. Annette Benítez, la ex de Marcos de Monterrey, que había accedido a reunirse en un tranquilo restaurante en Naucalpan. Annette tenía 36 años, era bonita pero cansada, y removía un café que no bebía. Dijiste por teléfono que querías hablar de Marcos. Hirió a mi hijo, dijo Javier simplemente. Abusó de él durante 2 meses. Ahora está siendo investigado. Annette cerró los ojos. Dios, esperaba que hubiera cambiado. La policía dice que presentaste cargos contra él en Monterrey. Y luego los retiraste. ¿Por qué me destrozó? La voz de Annette temblaba. Yo era agente inmobiliaria, ganaba buen dinero. Tenía mi vida en orden. Luego conocí a Marcos. Fue perfecto durante 6 meses. Luego abollé accidentalmente su coche y todo cambió. Javier escuchó mientras ella describía la escalada. Abuso verbal primero, luego empujones, luego cosas peores. Nunca me pegó donde se notara. Siempre en el cuerpo, las costillas, lugares que podía ocultar con la ropa. Y se disculpaba después. Juraba que no volvería a pasar. Culpaba al estrés. ¿Por qué retiraste los cargos? Tenía fotos mías, íntimas, que le había enviado. Amenazó con enviárselas a mis clientes, a mi familia, a todo el mundo. Dijo que le diría a la gente que yo era inestable, que lo había atacado primero. No podía arriesgarme. Se secó los ojos. Me mudé a Tijuana y empecé de nuevo, cambié mi nombre, reconstruí mi carrera. Llevo 3 años mirando por encima del hombro. ¿Testificarías contra él ahora? Annette levantó la vista bruscamente. ¿Podría? El detective Solano está construyendo un caso. Tu testimonio sobre el patrón de abuso de Marcos, combinado con lo que le hizo a Juanito, podría ayudar a establecer un historial. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Javier extendió la mano sobre la mesa. Mi hijo fue lo suficientemente fuerte como para decir la verdad, aunque Marcos lo amenazó. Tiene 7 años. Si él puede ser valiente, nosotros también podemos. Algo cambió en la expresión de Annette. ¿Qué necesitas que haga? Habla con el detective Solano. Cuéntale todo. El abuso, las amenazas, el patrón. Ayúdanos a asegurarnos de que Marcos nunca vuelva a herir a otra persona. Ella asintió lentamente. Vale, lo haré por tu hijo y por la próxima mujer que Marcos intente destruir. Javier salió del restaurante con una sensación de progreso. Estaban construyendo un caso pieza por pieza, pero la justicia legal era lenta y Juanito todavía se estaba recuperando. El jueves por la noche, Braulio llamó. Marcos tiene otra cita con Carolina Noriega. Viernes por la noche, 8 de la tarde. En su apartamento. La hija de ella está con una niñera. Las manos de Javier se apretaron en su teléfono. Si se queda a dormir, si está a solas con ella. Vigilamos. Si pasa algo, llamamos inmediatamente. El viernes por la noche, Javier y Braulio se posicionaron en un edificio frente al lujoso complejo de apartamentos de Marcos. A través de un teleobjetivo, observaron las ventanas de Marcos. Las luces eran cálidas, acogedoras. Carolina llegó a las 8:03 de la tarde con una botella de vino. Aquí es donde suele empezar, murmuró Braulio. Noche romántica. Se está portando de la mejor manera. No se pondrá feo de inmediato. Pero 2 horas después, algo cambió. A través de la ventana, vieron a Carolina levantarse bruscamente, negando con la cabeza. Marcos también se levantó, su lenguaje corporal tenso. Incluso a distancia, Javier podía leer la ira en sus movimientos. Está perdiendo los estribos, dijo Javier. Carolina se movió hacia la puerta, pero Marcos se interpuso, bloqueando su salida. Su mano se disparó, agarrándola del brazo. Llama a la policía, dijo Javier, ya en movimiento. Javier, espera. Llama a la policía.
Javier ya estaba fuera de la sala de vigilancia, bajando las escaleras de 3 en 3. Cruzó la calle, con la adrenalina superando la cautela. Si Marcos hería a Carolina, si esto escalaba. Llegó al vestíbulo del edificio de Marcos y pulsó el interfono. «Policía, ¿habrán?» Sin respuesta. Javier miró a su alrededor. Un repartidor estaba saliendo. Cogió la puerta antes de que se cerrara, se coló dentro y cogió el ascensor hasta el 8º piso. El apartamento de Marcos era el 8E. Javier aporreó la puerta. «Marcos Peña. Abre la puerta». Silencio, luego pasos. La puerta se abrió para revelar a Marcos, sereno y sonriente. «Javier Mendoza. Esto es inesperado. ¿Dónde está ella?» «¿Quién?» «La mujer que tenías aquí arriba. Carolina Noriega. Se fue por la puerta de atrás». La sonrisa de Marcos se ensanchó. «Estás allanando mi propiedad, Javier. Podría llamar a la policía». «Llámales». «Ya lo he hecho». Eso resquebrajó ligeramente la compostura de Marcos. «¿Por qué? ¿Por una cita consentida?» Javier avanzó, obligando a Marcos a retroceder a su apartamento. «Por agredir a una mujer. Te vi agarrarla. Me viste impedir que una invitada se fuera con mi vino caro. Difícilmente una agresión». Marcos se recuperó rápidamente. «¿Sabes cómo se ve esto? Un padre desesperado acosando al novio de su ex porque su hijo contó mentiras. Mi hijo no mintió». «¿No lo hizo?» Los ojos de Marcos estaban fríos ahora, el encanto desaparecido. Los niños de 7 años tienen una imaginación muy viva. Quizás estaba enfadado porque no le dejé quedarse despierto hasta tarde. Quizás tú lo entrenaste para decir esas cosas para vengarte de Silvia. De cualquier manera, ningún jurado me va a condenar basándose en la fantasía de un niño». Los puños de Javier se cerraron, pero se contuvo. «Estás acabado, Marcos. Encontré a las otras mujeres a las que hiciste daño. Anete Benítez está hablando con la policía ahora mismo. Jimena Mora también va a declarar. Tu patrón está expuesto». Por primera vez, una ira real brilló en el rostro de Marcos. «Esas amargadas. No pueden probar nada. Igual que tú no puedes. El sistema está de mi lado, Javier. Rico, blanco, elocuente. Soy la idea que todo juez tiene de un ciudadano respetable. Mientras tanto, tú eres un obrero de la construcción con problemas de ira que ya está entrando en mi apartamento». Las sirenas de la policía aullaban fuera. La sonrisa de Marcos regresó. «Ahí está tu policía. ¿Debería decirles cómo allanaste mi propiedad y me amenazaste? ¿O deberíamos llamar a esto un malentendido entre adultos? Aléjate, Javier. No he terminado contigo». «Sí, has terminado. Porque si te acercas a mí de nuevo, obtendré una orden de alejamiento y entonces parecerás tú el peligroso». Marcos abrió más la puerta. «Fuera de mi casa». Javier se fue, pasando junto a 2 oficiales que respondían en el pasillo. Vio a Braulio abajo hablando urgentemente por teléfono. «Carolina Noriega salió», dijo Braulio. «Está conmocionada pero ilesa. Le dijo a la policía que fue un malentendido, que habían discutido sobre política. Ya la convenció. La convenció para que lo cubriera». «Sí». Braulio parecía sombrío. «Y acabas de arruinar nuestra vigilancia. Si Marcos presenta cargos por acoso». «Lo sé». Javier se pasó las manos por el pelo. «Lo vi agarrarla y simplemente reaccioné. Eso es exactamente lo que quiere. Te está provocando, tratando de hacerte parecer inestable para desacreditar el testimonio de Juanito». Braulio agarró el hombro de Javier. «Necesitamos ser más inteligentes, más pacientes». Pero la paciencia se estaba agotando. El sistema legal estaba fallando. Marcos se escapaba por todas las redes, y el hijo de Javier seguía teniendo pesadillas. A veces, Javier pensaba que el sistema necesitaba ayuda, y a veces, la ayuda se parecía a una demolición controlada. Capítulo 5. Estableciendo los cargos. El detective Solano no estaba nada contento cuando llamó a Javier el sábado por la mañana.
Marcos Peña ha presentado una queja contra ti. Acoso, allanamiento de morada, comportamiento amenazante. La voz de Solano era tensa. Su abogado está usando esto para pintarte como alguien inestable, diciendo que estás entrenando a Juanito para hacer acusaciones falsas. Lo vi agredirla. Ella lo niega. Dice que malinterpretaste una interacción amistosa, y sin su testimonio, no tienes nada más que tu palabra contra la de Marcos. Solano suspiró. Mira, te creo. Le creo a Juanito, pero no puedes darle munición a la defensa de Marcos. Aléjate de él. ¿Mientras encuentra nuevas víctimas? Mientras yo construyo un caso que realmente se sostenga. Solano hizo una pausa. Anete Benítez se presentó. Su testimonio ayuda a establecer un patrón y un motivo. También estoy entrevistando a la víctima de Guadalajara, Jimena Mora. Con sus declaraciones, más la de Juanito y las pruebas médicas, tenemos una base sólida, pero lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Meses, quizás más. El fiscal quiere que esto sea irrefutable antes de presentar cargos. Javier colgó, frustrado. Juanito estaba a salvo con él, pero el trauma persistía. Su hijo se sobresaltaba con los ruidos fuertes, preguntaba constantemente si las puertas estaban cerradas con llave y tenía pesadillas en las que se despertaba llorando. El domingo por la tarde, Silvia visitó a Juanito. Estaban reconstruyendo su relación lentamente. Visitas supervisadas en el apartamento de Javier, conversaciones cortas, con Juanito estableciendo los límites. Silvia se había volcado en la terapia y en clases para padres, desesperada por demostrar que merecía una segunda oportunidad. ¿Cómo está?, le preguntó a Javier en voz baja mientras Juanito jugaba en su habitación. Mejor. Todavía asustado. Las pesadillas son malas. Hablé con el detective Solano. Dijo que el caso avanza, pero lentamente. Silvia se retorció las manos. Marcos le está diciendo a la gente que soy una ex loca, que Juanito y yo nos lo inventamos todo. Está en las redes sociales publicando sobre cómo las acusaciones falsas arruinan vidas. Javier sacó su teléfono y fue al Facebook de Marcos. Efectivamente, había publicaciones crípticas sobre sobrevivir a las mentiras, sobre mantenerse fuerte ante las acusaciones falsas, con docenas de comentarios de apoyo de personas que no sabían la verdad. Está controlando la narrativa, murmuró Javier. Su abogado es bueno. Gerardo Cañón consiguió que un violador fuera absuelto el año pasado por un tecnicismo. Silvia parecía atormentada. ¿Y si Marcos se libra? ¿Y si el sistema le falla a Juanito? Javier no respondió porque se había estado haciendo la misma pregunta. El camino legal era incierto, lento y estaba en contra de las víctimas. Marcos tenía recursos, encantó y un abogado especializado en la duda razonable. Pero Javier tenía algo más. Tenía habilidades, contactos y la voluntad de ir donde la ley no podía. El lunes por la mañana, Javier convocó una reunión con Braulio en una obra que Javier estaba gestionando. Estaban de pie en el esqueleto de un edificio sin terminar, con el polvo de cemento arremolinándose a su alrededor. Necesito discutir algo, dijo Javier. Y necesito que me digas si estoy loco. Vas a hacer algo ilegal, ¿verdad? Voy a hacer que Marcos confiese en sus propios términos. Braulio se cruzó de brazos. Te escucho. La debilidad de Marcos es su ego. Cree que es intocable, más listo que nadie. Me está provocando porque quiere demostrar que tiene el control. Javier sacó un plano. No de la obra, sino un plano dibujado a mano. ¿Y si le damos exactamente lo que quiere? Un enfrentamiento en el que crea que ha ganado. ¿Quieres enfrentarte a él de nuevo? Quiero que él se enfrente a mí aquí. En mis términos, con todo grabado. Javier señaló el plano. Este sitio está vacío por la noche. Las cámaras de seguridad están instaladas, pero no todas funcionan. Excepto las que me aseguraré de que funcionen. Atraigo a Marcos aquí. Le dejo pensar que tiene la sartén por el mango. Le dejo hablar. A hombres como él les encanta regodearse cuando creen que han ganado. ¿Cómo lo atraes? Lo enfado. Lo amenazo. Filtro a las personas adecuadas que tengo pruebas que lo destruirán. Pruebas que voy a entregar a la policía.
Vendrá aquí a enfrentarse a mí, a amenazarme para que guarde silencio. Y cuando lo haga, cuando crea que está a salvo y en control, dirá algo incriminatorio. Braulio estudió el plano. Esto es incitación. No, no lo es. No soy la policía. Soy un ciudadano privado grabando a alguien que viene voluntariamente a enfrentarse a mí. Si confiesa el abuso, se jacta de ello, me amenaza, eso es admisible. También es peligroso. Si Marcos se pone violento, entonces me defiendo. Y a diferencia de sus otras víctimas, yo puedo contraatacar. Javier miró a su amigo a los ojos. Sé que es arriesgado, pero el sistema legal está fallando. Si no hago algo, Marcos se libra, y no permitiré que eso suceda. Braulio guardó silencio durante un largo momento. Necesitas un testigo. Alguien que pueda corroborar lo que sucede. ¿Te ofreces voluntario? Alguien tiene que evitar que hagas una estupidez. Braulio suspiró. ¿Cuándo hacemos esto? Esta semana, antes de que el abogado de Marcos pueda finalizar una orden de alejamiento. Pasaron los 2 días siguientes preparándose. Braulio instaló cámaras ocultas por toda la obra, posicionándolas para capturar audio y vídeo desde múltiples ángulos. Javier practicó su enfoque, como provocar a Marcos sin cruzar los límites legales. El miércoles por la noche, Javier hizo su jugada. Creó una cuenta de correo electrónico falsa y envió un mensaje a Marcos Peña. Sé lo que hiciste y tengo pruebas que te meterán en la cárcel. Cada mujer a la que hiciste daño, cada mentira que dijiste, lo he documentado todo. Mañana por la noche, a las 10 de la noche. Obra en la colonia Narvarte en el Eje 3 Sur. Ven solo si quieres ver las pruebas antes de que se las dé a la policía. Tú eliges. Trata conmigo o trata con ellos. Envió copias al correo electrónico del trabajo de Marcos, a su correo personal y a sus mensajes en redes sociales. Imposible de ignorar. Braulio negó con la cabeza. O llamará a la policía o aparecerá listo para una pelea. Aparecerá. Su ego no le permitirá resistirse. Javier revisó las imágenes de las cámaras. Hombres como Marcos creen que pueden salir de cualquier cosa hablando. Vendrá a intimidarme, a demostrar que todavía tiene el control. El jueves por la noche, Javier esperó en la obra. El esqueleto del edificio se cernía a su alrededor, las vigas de acero expuestas proyectaban sombras bajo las luces de sodio. Llevaba una cámara corporal oculta bajo la chaqueta y su teléfono en un bolsillo, con el 911 premarcado. A las 10:17 de la noche, un BMW negro entró en el recinto. Marcos Peña salió, vestido de manera informal, pero con la misma confianza depredadora. Javier Mendoza gritó Marcos, caminando entre pilares de hormigón. Tienes agallas. Te lo reconozco. Viniste, dijo Javier. Quédate en el centro del encuadre, donde 3 cámaras tienen una visión clara. Porque tengo curiosidad. ¿Qué pruebas crees que tienes? Marcos se detuvo a 6 metros de distancia. ¿O esto es solo más desesperación de un hombre cuyo hijo mintió sobre mí? Anete Benítez no mintió. Tampoco Jimena Mora ni la mujer de tu oficina que presentó una queja por acoso. Javier mantuvo la voz firme. Tienes un patrón, Marcos. Haces daño a la gente y luego haces que tengan demasiado miedo para hablar, pero ahora están hablando. La sonrisa de Marcos vaciló ligeramente. Examargadas y acusaciones no son pruebas. Combinado con el testimonio de Juanito, los informes médicos y tu historial, un jurado te condenará. ¿Lo harán? Marcos se acercó. O verán a un padre vengativo que no podía aceptar que su ex siguiera adelante. Un hombre que entrenó a su hijo para mentir, que me acosó, que ahora me está atrayendo a obras abandonadas. Abrió las manos. ¿Quién es la verdadera amenaza aquí, Javier? Golpeaste a mi hijo de 7 años varias veces porque rompió un vaso. Supuestamente. La voz de Marcos se endureció. Y nunca lo probarás. El testimonio de Juanito está preparado. Los moretones podrían haber venido de cualquier parte. Y tengo una coartada para la mitad de las veces que él dice que lo lastimé. Viajes de negocios, reuniones con clientes, ausencias documentadas. Javier sintió hielo en sus venas. Estás mintiendo.
¿Lo estoy? ¿O simplemente soy mejor en esto que tú? Marcos se acercó a Javier, bajando la voz. Aquí está la verdad, Javier. Si discipliné a tu hijo. Fue irrespetuoso, destructivo, necesitaba aprender las consecuencias. Y sí, quizás fui duro, pero no me equivoqué. Ese niño necesitaba mano dura. Y Silvia era demasiado débil para proporcionarla. Así que lo golpeaste. Lo corregí y aprendió. La sonrisa de Marcos regresó, fría y triunfante. Pero nunca probarás que hice algo ilegal. Porque soy más listo que tú, más rico que tú, mejor que tú en todos los sentidos que importan. La palabra de tu hijo contra la mía. Gano siempre. El puño de Javier se cerró, pero mantuvo la voz serena. Estás admitiendo que lo golpeaste. No estoy admitiendo nada que se sostenga en un tribunal. La disciplina no es abuso. Y sin pruebas, pruebas reales, no tienes nada. Marcos se inclinó. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a abandonar esta cruzada. Le vas a decir a la policía que te equivocaste, que Juanito malinterpretó la disciplina normal, y a cambio, no destruiré lo que queda de tu vida. ¿Y si no lo hago? Entonces me aseguraré de que pierdas la custodia. Testificaré que eres inestable, violento. Que entrenaste a Juanito para hacer acusaciones falsas. Mi abogado te enterrará. Tendrás suerte de conseguir visitas supervisadas. Los ojos de Marcos estaban muertos, vacíos de cualquier cosa humana. Siempre gano, Javier, porque entiendo cómo funciona el sistema. Y tú eres solo un maestro de obra jugando a ser detective. Javier respiró hondo. Tienes razón en una cosa. Soy solo un maestro de obra, pero sé cómo derribar las cosas correctamente. ¿Qué se supone que significa eso? Javier sacó su teléfono, mostrando a Marcos la pantalla. La aplicación de grabación había estado funcionando durante toda la conversación, capturando cada palabra. El rostro de Marcos se puso blanco. ¿Me grabaste? Con cámaras también. Javier señaló la obra. 3 ángulos, todos grabando en alta definición. Acabas de confesar que agrediste a mi hijo. Admitiste que creías que no hiciste nada malo. Me amenazaste para encubrirlo. Javier sonrió sombríamente. Eso no es entrenamiento. Eso son pruebas. Marcos se abalanzó, pero Javier estaba preparado. Dio un paso a un lado, dejando que el impulso de Marcos lo llevara más allá, luego agarró la parte trasera de la chaqueta de Marcos y lo estrelló de cara contra un pilar de hormigón. Marcos se desplomó, con la sangre manando de su nariz. Se levantó a trompicones, lanzando puñetazos a lo loco, conectando con la mandíbula de Javier. El dolor explotó en el rostro de Javier, pero había recibido golpes peores en las obras. Bloqueó el siguiente puñetazo de Marcos y le hundió el puño en el plexo solar. Marcos se dobló, jadeando. Javier lo agarró por el cuello. ¿Te gusta herir a gente más débil que tú?, siseó Javier. Pelea con alguien de tu tamaño. Marcos intentó darle un rodillazo. Javier lo bloqueó y barrió las piernas de Marcos, haciéndolo caer al suelo. Marcos rodó, buscando algo en su chaqueta. Javier vio el destello del cuchillo y lo pateó lejos, enviándolo a deslizarse por el hormigón. Braulio, llama a la policía, gritó Javier. Braulio salió de las sombras. Teléfono ya en mano. Ya está hecho. A 3 minutos. Marcos se levantó con dificultad, con la sangre y la suciedad cubriendo su ropa cara. Su máscara había desaparecido. Sin encanto, sin sonrisa, solo odio puro. Estás muerto, escupió Marcos. Me agrediste, me atrajiste aquí, me grabaste ilegalmente. Grabé una confesión de abuso infantil. Tú trajiste un cuchillo y me atacaste. Defensa propia. Javier se limpió la sangre del labio. Y antes de que afirmes que edité la grabación, ya se está subiendo al almacenamiento en la nube con marcas de tiempo. Cada segundo documentado. Las sirenas aullaban en la distancia. La expresión de Marcos pasó de la rabia al pánico. Espera, podemos llegar a un acuerdo. Tengo dinero. No quiero tu dinero. Te quiero en la cárcel. Javier, por favor.
Mi hijo también dijo por favor. Cuando lo estabas golpeando, ¿te detuviste? Marcos no tuvo respuesta. Los coches de policía inundaron la obra, las luces pintándolo todo de rojo y azul. El detective Solano salió del vehículo principal, evaluando la escena. La cara ensangrentada de Javier. La nariz rota de Marcos. Braulio sosteniendo su teléfono con las pruebas. ¿Qué diablos ha pasado aquí?, exigió Solano. Javier Mendoza me atrajo a este lugar y me atacó, dijo Marcos inmediatamente. Quiero que lo arresten por agresión. En realidad, dijo Braulio, dando un paso adelante con su teléfono, tenemos un vídeo que muestra a Marcos Peña llegando por su propia voluntad, confesando abuso infantil, amenazando a Javier Mendoza y luego atacándolo con un cuchillo. Todo con marca de tiempo y respaldado en la nube. Solano miró a Javier, luego a Marcos, y suspiró. Marcos Peña está arrestado por agresión, posesión de un arma oculta, y basándome en su confesión grabada, abuso infantil. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras los oficiales esposaban a Marcos y le leían sus derechos, el hombre que aterrorizó a Juanito finalmente parecía pequeño. Su ropa cara estaba arruinada, su confianza destrozada, y la máscara que había llevado con tanto cuidado había desaparecido. Javier los vio meter a Marcos en el coche patrulla. Le dolía la mandíbula, tenía los nudillos raspados, pero se sentía más ligero que en semanas. Sabes que esto va a ser complicado, dijo Solano en voz baja. Su abogado argumentará incitación, grabación ilegal, todo tipo de emociones. Que lo intente. Esa confesión es real. El cuchillo es real, y mis heridas demuestran que me atacó. Javier miró a Solano a los ojos. ¿Se sostendrá? Con la grabación, las pruebas médicas y el testimonio de las otras víctimas, sí, se sostendrá. Solano le dio una palmada en el hombro a Javier. Te arriesgaste mucho, Mendoza. Por mi hijo. Correría cualquier riesgo. Capítulo 6. El precio de la justicia. Las consecuencias fueron inmediatas e intensas. Gerardo Cañón, el abogado de Marcos, presentó mociones para suprimir la confesión grabada, alegando incitación y vigilancia ilegal. Argumentó que Javier había atraído a su cliente con falsos pretextos, lo había provocado y había orquestado todo el enfrentamiento. Pero la fiscalía tenía una narrativa más sólida. Marcos Peña, al ser confrontado con pruebas de sus crímenes, había admitido voluntariamente haber abusado de un niño, afirmó que estaba justificado y luego atacó a Javier con un cuchillo. Las cámaras de seguridad mostraban a Marcos llegando por su cuenta, haciendo amenazas e iniciando la violencia. No fue incitación. Fue una confesión capturada en vídeo. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Padre local graba la confesión de un abusador, se convirtió en un titular local, luego regional y nacional. La opinión pública se inclinó fuertemente a favor de Javier. Un padre de clase trabajadora luchando por proteger a su hijo resonó con la gente agotada de ver a acusados ricos escapar de las consecuencias. Pero el proceso legal avanzaba lentamente. Pasaron las semanas. Marcos salió bajo fianza, aunque se le prohibió contactar a Juanito, Silvia o Javier. Perdió su trabajo en Marketing Global de México, el escándalo público era demasiado perjudicial para pasarlo por alto. Su vida cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, Juanito se recuperaba lentamente. Las pesadillas disminuyeron. Reía más. Los moretones se desvanecieron, dejando solo recuerdos. Una noche, Silvia fue al apartamento de Javier para otra visita supervisada. Juanito estaba haciendo la tarea, y ella llevó a Javier a la cocina. Ayer testifiqué ante el gran jurado, dijo en voz baja. Me preguntaron sobre el comportamiento de Marcos, sobre las veces que Juanito llegó a casa con heridas que ignoré. Sobre cómo elegí a Marcos por encima de la seguridad de mi hijo. ¿Qué les dijiste? La verdad. Que le fallé a Juanito. Que estaba tan desesperada por tener una familia completa, por encontrar a alguien que parecía perfecto, que no vi lo que estaba pasando. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La fiscal dijo que mi testimonio ayudó. Que muestra el patrón de manipulación de Marcos. Como aisló a Juanito y me hizo dudar de mis propios instintos. Hiciste lo correcto. Aunque demasiado tarde. Silvia se secó los ojos.
He perdido la confianza de Juanito. Quizás para siempre. Javier quiso ser duro, decirle que merecía ese dolor. Pero pensó en Juanito, que todavía quería a su madre a pesar de todo. Te perdonará, dijo Javier. Los niños son resistentes, pero tienes que ganártelo de nuevo. Lo sé. Silvia miró hacia la habitación de Juanito. He estado yendo a un terapeuta, trabajando para entender por qué elegí a alguien como Marcos, por qué ignoré las señales de advertencia, y estoy aquí cada semana demostrándole a Juanito que no me rindo con él. Es todo lo que puedes hacer. Silvia lo miró a los ojos. Gracias por protegerlo cuando yo no lo hice. Por ser el padre que se merecía. Es mi hijo. Haría cualquier cosa por él. Lo sé, sonrió tristemente. Siempre fuiste el mejor padre. 6 semanas después del enfrentamiento en la obra, se fijó la fecha del juicio. Marcos Peña se enfrentaría a cargos de abuso infantil, agresión con arma mortal y amenazas terroristas. La fiscalía se sentía segura. La confesión grabada, combinada con el testimonio de Annette Benítez, Jimena Mora, la doctora Clara Ríos y el propio Juanito, pintaba un cuadro condenatorio. Pero Gerardo Cañón era un hábil abogado defensor. Creó una narrativa en la que Marcos era la verdadera víctima. Un hombre que intentaba ayudar a disciplinar a un niño difícil, acusado injustamente por un padre vengativo. Atraído a una situación peligrosa donde se defendió. Braulio mantuvo a Javier al tanto de la percepción pública. Cañón está dando entrevistas a los medios pintándote como un justiciero. Dice que te tomaste la justicia por tu mano porque sabías que tu caso era débil. Que hable. Las pruebas hablan por sí solas. ¿Lo hacen? Porque hay gente que se está creyendo su historia, diciendo que lo incitaste, que la grabación fue manipulada, que Juanito fue entrenado. Braulio mostró publicaciones en redes sociales. Marcos tiene seguidores, principalmente grupos de derechos de los hombres, gente que piensa que las acusaciones falsas son una epidemia. Se están organizando, recaudando dinero para su defensa. Javier se sintió enfermo. ¿Cómo puede alguien defenderlo? Porque la gente ve lo que quiere ver, y Cañón es bueno creando dudas. Pero las dudas tenían límites. Cuando comenzó el juicio 3 meses después, el caso de la fiscalía era abrumador. La doctora Clara Ríos testificó sobre las lesiones de Juanito, el patrón de abuso, el miedo en los ojos de un niño de 7 años. Annette Benítez describió su propio abuso a manos de Marcos, las amenazas que la silenciaron. Jimena Mora hizo lo mismo. Un psicólogo forense explicó cómo Marcos encajaba en el perfil de un abusador reincidente que se dirigía a parejas e hijos vulnerables. Luego vino el testimonio de Juanito. Javier se sentó en la galería de la sala del tribunal viendo a su hijo, pequeño, nervioso, pero valiente, caminar hacia el estrado de los testigos. El juez había ordenado que la sala estuviera cerrada para minimizar el trauma, por lo que solo quedaba el personal esencial. La fiscal, una mujer dura llamada Carla Muñoz, habló con suavidad. Juanito, ¿puedes hablarnos de Marcos Peña? Juanito miró a su padre, y Javier asintió para animarlo. Era el novio de mi mamá. ¿Marcos te hizo daño alguna vez? Sí. La voz de Juanito era débil pero clara. ¿Puedes contarnos las veces que te hizo daño? Juanito lo describió todo. La primera vez que Marcos lo empujó por derramar un zumo, la violencia creciente, las amenazas que lo mantuvieron en silencio. Lloró durante algunas partes, pero no dejó de hablar. El contrainterrogatorio de Gerardo Cañón fue cuidadoso, casi amable. Atacar a un testigo infantil sería contraproducente, pero intentó crear dudas, sugiriendo que Juanito había sido entrenado. Que tal vez malinterpretó la disciplina normal. ¿Tu padre te dijo qué decir?, preguntó Cañón. No, dijo Juanito con firmeza. Dije la verdad. Marcos me hizo daño y dijo que me lo merecía. Cuando se reprodujo la confesión grabada en el tribunal, la sala se quedó en silencio. La voz de Marcos, clara e inequívoca, admitiendo que disciplinó a Juanito con dureza, que el niño necesitaba aprender, que había recibido lo que se merecía. El propio Marcos no testificó. Cañón se lo desaconsejó, sabiendo que la fiscalía lo destruiría en el contrainterrogatorio. El juicio duró 2 semanas. Luego vinieron las deliberaciones. Javier esperó en el pasillo del juzgado con Braulio y Silvia.
Juanito estaba en casa de un amigo, a salvo de la espera. Pasaron las horas. Luego, el jurado envió una nota. Tenían un veredicto. La sala del tribunal se llenó de nuevo. Marcos estaba sentado en la mesa de la defensa, su traje caro no podía ocultar su miedo. Ahora el jurado entraba, inexpresivo. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, señoría. Javier contuvo la respiración. En el cargo de abuso infantil en primer grado, ¿cuál es su veredicto? Culpable. ¿En el cargo de agresión con arma mortal? Culpable. ¿En el cargo de amenazas terroristas? Culpable. La sala del tribunal estalló. El rostro de Marcos se puso blanco. Gerardo Cañón comenzó inmediatamente a argumentar a favor de la libertad bajo fianza en espera de la apelación, pero el juez la denegó. El señor Peña ha mostrado un patrón de violencia y manipulación. Será puesto bajo custodia en espera de la sentencia. Mientras los oficiales esposaban a Marcos y se lo llevaban, miró a Javier, no con odio, sino con algo cercano a la incredulidad, como si realmente no pudiera entender cómo había perdido. Javier no sintió alegría, solo alivio. La justicia no había sido perfecta ni rápida, pero había llegado. Capítulo 7. Construyendo algo nuevo. La sentencia llegó 6 semanas después. El juez, tras revisar las declaraciones de impacto de las víctimas y el historial de Marcos, impuso 15 años de prisión, 10 por abuso infantil y 5 por agresión, a cumplir de forma consecutiva. Señor Peña, dijo el juez, usted se aprovechó de personas vulnerables, hirió a un niño a su cargo y no mostró remordimiento. Manipuló el sistema legal e intentó silenciar a sus víctimas mediante la intimidación. Esta sentencia refleja la gravedad de sus crímenes y la necesidad de proteger a la sociedad de su comportamiento depredador. Se llevaron a Marcos. Anete Benítez y Jimena Mora observaban desde la galería, ambas llorando de alivio. Silvia se sentó junto a Javier, sosteniendo su mano, no como amantes, sino como padres que habían sobrevivido a algo terrible. Fuera del juzgado, los periodistas los rodearon. Javier hizo una breve declaración. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de proteger a mi hijo y asegurarme de que Marcos Peña no pudiera herir a nadie más. Estoy agradecido al detective Solano, a los fiscales y especialmente, a las valientes mujeres que se presentaron a testificar. Y a Juanito, eres la persona más fuerte que conozco. La cobertura mediática fue intensa durante una semana y luego se desvaneció. La vida volvió lentamente a la normalidad, o a una nueva versión de la normalidad. Juanito prosperó con la amenaza desaparecida. Volvió a la escuela, hizo amigos, se unió a un equipo de fútbol. El trauma no desapareció, pero disminuyó. ¿La doctora? Ríos recomendó un psicólogo infantil, y Juanito asistió a sesiones semanales que le ayudaron a procesar lo que había sucedido. Silvia recuperó los derechos de visita de forma gradual. Al principio supervisadas, luego breves visitas sin supervisión, y después pernoctaciones. Trabajó incansablemente para demostrar que había cambiado. Terapia, clases para padres, manteniendo un empleo estable como asistente legal en lugar del trabajo corporativo de alta presión que había tenido antes. Se mudó a un apartamento más pequeño, reduciendo su estilo de vida para centrarse en lo que importaba. Un sábado por la tarde, 6 meses después de la sentencia de Marcos, Javier veía a Juanito jugar al fútbol. El niño había crecido, estaba más seguro de sí mismo, riendo con sus compañeros de equipo. Sus moretones habían sanado hacía mucho tiempo, reemplazados por los rasguños y golpes de una infancia normal. Silvia se sentó junto a Javier en las gradas. Habían establecido una relación civil de ceo-paternidad basada en el compromiso compartido por el bienestar de Juanito en lugar de una historia romántica. Está feliz, dijo Silvia, viendo a su hijo marcar un gol. Sí, lo está. Gracias a ti. Lo salvaste, Javier. Lo salvamos. Testificaste, ayudaste a construir el caso contra Marcos. Hiciste el trabajo duro de admitir que te equivocaste. Silvia sonrió con tristeza. Aún así, nunca dudaste de él. Yo sí. Me arrepentiré de eso para siempre. No vivas en el arrepentimiento. Vive en el presente. Sé la madre que él necesita ahora. Vieron a Juanito celebrar con su equipo.
pura alegría infantil en su rostro. ¿Crees que lo recordará?, preguntó Silvia. El trauma, el abuso. Probablemente. Pero también recordará que la gente le creyó, que su padre luchó por él, que su madre regresó y nunca se rindió. Javier miró a su exmujer. El trauma es parte de su historia, pero no es toda la historia. Él tiene que escribir el resto. Esa noche en casa, Juanito ayudó a Javier a preparar la cena. Espaguetis, los favoritos de Juanito. Hablaron de fútbol, de la escuela, de una fiesta de cumpleaños que se acercaba. Conversaciones normales, maravillosamente mundanas. Mientras comían, Juanito levantó la vista. «¿Papá?» «Sí, campeón». «Me alegro de que seas mi papá». A Javier se le hizo un nudo en la garganta. «Me alegro de que seas mi hijo. Lo que más me enorgullece en la vida. Sé que lo que hizo Marcos fue malo y sé que hiciste mucho para detenerlo». Juanito revolvió los espaguetis en su plato. «Mi terapeuta dice que podría tener sentimientos al respecto durante mucho tiempo. Que está bien si a veces todavía tengo miedo». «Está bien. Sanar lleva tiempo. Pero ya no tengo miedo». «No realmente». Juanito levantó la vista con ojos claros. «Porque me enseñaste que la gente mala no siempre gana. Que alguien luchará por mí». Javier tuvo que apartar la mirada por un momento, conteniendo las lágrimas. «Siempre, Juanito. Siempre lucharé por ti». «Lo sé». Terminaron de cenar, lavaron los platos juntos y luego jugaron a videojuegos hasta la hora de dormir. Cuando Javier arropó a su hijo, Juanito lo abrazó con fuerza. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, campeón. Que duermas bien». Javier dejó la luz de noche encendida. Juanito todavía la prefería y cerró la puerta a medias. Se quedó en el pasillo un momento, escuchando a su hijo acomodarse para dormir. El apartamento se sentía diferente ahora, más ligero. La sombra que había pesado sobre ellos desde que descubrieron el abuso finalmente se había disipado. Juanito estaba a salvo. Marcos estaba en prisión. Y aunque la batalla legal había sido cara y agotadora, Javier lo volvería a hacer todo sin dudarlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Braulio. «¿Una cerveza mañana?» «Te la has ganado». Javier sonrió y respondió, «Claro, pero solo una. Tengo el entrenamiento de fútbol de Juanito a las 9». La vida seguía adelante. El trauma se convirtió en un capítulo de su historia, no en el libro entero. Y Javier descubrió que reconstruir después de la destrucción era, a veces, el trabajo más importante de todos. Capítulo 8. Réplicas. Un año después de la condena de Marcos, Javier recibió una llamada inesperada. «Señor Mendoza, soy Carolina Noriega. Nos conocimos brevemente. Yo era la mujer con la que Marcos salía cuando usted». «Recuerdo», dijo Javier con cautela. «¿En qué puedo ayudarla?» «Quería disculparme. Y darle las gracias». La voz de Carolina temblaba ligeramente. «Testifiqué en el juicio de Marcos, pero no fui sincera. Le dije al tribunal que nuestra discusión esa noche fue sobre política. No lo fue. Me agarró cuando intenté irme, me insultó, me amenazó. Tenía miedo, así que mentí». «¿Por qué me lo cuenta ahora?» «Porque acabo de escapar de otra relación así. Un hombre diferente, el mismo patrón. Y me di cuenta de que Marcos me habría hecho lo mismo a mí y a mi hija si usted no lo hubiera detenido». Tomó aliento. «Su hijo fue más valiente que yo. Dijo la verdad incluso cuando lo amenazaron. Yo debería haber hecho lo mismo». Javier sintió una mezcla de simpatía y frustración. Su testimonio podría haber ayudado, pero entiendo por qué no se presentó. Estos hombres son buenos haciendo que las víctimas se sientan impotentes. Siento no haber sido valiente, por haber hecho su lucha potencialmente más difícil. Se está disculpando ahora. Eso también requiere valor. Javier hizo una pausa. ¿Está a salvo? La relación que acaba de dejar. Conseguí una orden de alejamiento. Me estoy quedando con mi familia y estoy viendo a un terapeuta especializado en supervivientes de abuso. Carolina rió amargamente.
Resulta que tengo un patrón de elegir hombres violentos. Estoy trabajando para romperlo. Bien. Se merece algo mejor. Y su hija también. Después de colgar, Javier pensó en las ondas que la violencia de Marcos había creado. El trauma de Juanito, la culpa de Silvia, el miedo de Annette y Jimena, el despertar de Carolina. La crueldad de un hombre afectando tantas vidas. Pero también había ondas positivas. El detective Solano había utilizado el caso para abogar por una mejor formación en el reconocimiento de patrones de abuso. La doctora Ríos publicó un artículo sobre indicadores de trauma en niños, ayudando a otros médicos a detectar señales de advertencia. Y Javier se había convertido en un defensor de las reformas de custodia, hablando en seminarios de tribunales de familia sobre la protección de niños vulnerables. 3 meses después, Javier recibió otra llamada inesperada. Esta vez de Gerardo Cañón, el exabogado defensor de Marcos. Sé que no tiene ninguna razón para hablar conmigo, dijo Cañón, pero quería contactarle. Le escucho. Defiendo a la gente para ganarme la vida. Ese es mi trabajo. Pero el caso Peña, se me quedó grabado. Revisé las pruebas después de la condena. Realmente miré lo que había hecho. Cañón guardó silencio por un momento. He defendido a gente culpable antes, pero algo en el testimonio de su hijo, las pruebas médicas, la propia confesión de Peña. Llevo 20 años en este negocio, y ese caso cambió mi forma de abordar a ciertos acusados. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que al principio le creí a mi cliente. Parecía razonable, elocuente, victimizado por acusaciones falsas. Para cuando me di cuenta de lo equivocado que estaba legalmente obligado a proporcionarle una defensa. Cañón suspiró. Hice mi trabajo, pero no estoy orgulloso de ello. Y quería que supiera que el valor de su hijo, su lucha por la justicia, me recordó porque fui a la Facultad de Derecho en primer lugar. Para buscar la verdad, no solo para defender lo indefendible. ¿Qué hará de manera diferente? He empezado a seleccionar a los clientes con más cuidado. Rechazando casos en los que sospecho de abuso real. Me costará dinero, pero dormiré mejor. Hizo una pausa. También quería decirle que Marcos está presentando apelaciones, pero no tendrán éxito. La condena fue sólida. Su hijo está a salvo de él. Después de que Cañón colgara, Javier se quedó pensando en la llamada un rato. Incluso el abogado defensor de Marcos se había visto afectado por la verdad de Juanito. Las ondas seguían extendiéndose. La vida continuó. Juanito cumplió 8, luego 9. Destacó en la escuela, hizo buenos amigos y rara vez mencionaba a Marcos a menos que su terapeuta se lo pidiera. El trauma no lo había definido. Se había convertido en parte de su historia, reconocida, pero no abrumadora. Silvia completó su programa de terapia y recuperó la custodia 50/50. Ella y Javier nunca volverían a estar juntos románticamente, pero se convirtieron en padres efectivos, poniendo las necesidades de Juanito en primer lugar. Ahora salía con cuidado, sin presentarle a Juanito a nadie hasta que las relaciones fueran serias y estuvieran completamente examinadas. Braulio se casó con su novia de toda la vida y le pidió a Javier que fuera el padrino. En la recepción de la boda, llevó a Javier a un lado. «Sabes, el caso Peña cambió mi forma de abordar el trabajo de seguridad. Empecé a formarme específicamente para situaciones de abuso doméstico, enseñando a los padres a detectar señales de advertencia, documentar pruebas, protegerse legalmente. Es un buen trabajo. Aprendí del mejor». Braulio levantó su copa. Por Juanito y por los padres que no se rinden. Bebieron por eso. 2 años después de la condena de Marcos, el detective Solano llamó con noticias. Marcos Peña fue atacado en prisión, hospitalizado con costillas rotas y una mandíbula fracturada. Javier no sintió nada. Ni satisfacción. Ni culpa. ¿Está vivo? Sí. Corrió la voz sobre lo que le hizo a tu hijo. A los abusadores de niños no les va bien dentro. Solano hizo una pausa. Pensé que debería saberlo. Algunas víctimas encuentran cierre al oír que sus abusadores sufren. Encontré el cierre el día que fue condenado. Lo que le pase ahora no me importa. Ha desaparecido de la vida de Juanito.
Eso es todo lo que cuenta. Justo. ¿Cómo está Juanito? Está genial. Ahora juega al béisbol. Saca todo 10 en la escuela. Un niño normal de 9 años. Esa es la verdadera victoria. Criaste a un niño fuerte, Javier. Se crió a sí mismo. Yo solo lo protegí. Pero eso no era del todo cierto. Javier había hecho más que proteger. Le había mostrado a Juanito que decir la verdad, incluso cuando era aterrador, conducía a la justicia. Que se podía confiar en los adultos para luchar por los niños. Que las víctimas no tenían que permanecer en silencio. Esas lecciones importaban más que cualquier venganza. Capítulo 9. Los cimientos se mantienen firmes. 5 años después de descubrir los moretones de Juanito, Javier estaba en un centro comunitario dirigiéndose a una sala llena de padres y trabajadores sociales. Se había convertido en un reacio defensor de la reforma de la custodia y la concienciación sobre el abuso, hablando de su experiencia siempre que se lo pedían. No empecé tratando de cambiar el sistema, dijo Javier. Solo quería proteger a mi hijo, pero aprendí que la protección requiere más que amor. Requiere vigilancia, conocimiento y la voluntad de actuar incluso cuando es aterrador. Habló de las señales de advertencia, de creer a los niños, de las lagunas en el sistema que permiten que los abusadores se escapen. Habló de la importancia de la documentación, de confiar en los instintos, de no dejar que el miedo o la vergüenza te impidan buscar ayuda. Marcos Peña está en prisión ahora cumpliendo su condena. Pero hay otros como él. Personas carismáticas y manipuladoras que se aprovechan de familias vulnerables. No podemos atraparlos a todos, pero podemos hacer que les sea más difícil tener éxito. Después de la presentación, los padres se acercaron con preguntas e historias. Algunos eran supervivientes, otros estaban preocupados por sus propios hijos. Javier escuchó, ofreció recursos y les recordó que no estaban solos. Conduciendo a casa, pensó en cuánto había cambiado. Todavía trabajaba en la construcción, todavía vivía en su modesto apartamento de la colonia Narvarte. Pero también se había convertido en algo más, un defensor, una voz para los niños que aún no podían hablar por sí mismos. En casa, Juanito, ahora de 12 años, estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Había crecido, empezaba a parecer menos un niño y más un joven. Los moretones habían desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazados por los músculos del béisbol y el fútbol. ¿Qué tal la charla?, preguntó Juanito, sin levantar la vista de sus matemáticas. Bien. Muchas preguntas. ¿Te gusta dar esas charlas? Javier lo consideró. No exactamente, pero ayudan a la gente, así que las doy. Juanito finalmente levantó la vista. ¿Hablas de mí? Hablo de lo que pasó, no de detalles que te identificarían. ¿Está bien? Sí. Quiero decir, es raro saber que la gente lo sabe, pero si ayuda a otros niños. Juanito se encogió de hombros, entonces vale la pena. Javier se sentó frente a su hijo, viendo una madurez en sus ojos que no debería existir a los 12 años, pero que existía, forjada a través del trauma y la recuperación. Sabes que eres la persona más valiente que conozco, ¿verdad? Juanito puso los ojos en blanco. Papá, tú literalmente te enfrentaste a mi abusador en una obra abandonada. Después de que dijeras la verdad sobre lo que hizo. Eso requirió más valor que cualquier cosa que yo hiciera. Quizás. Juanito volvió a su tarea. Pero hacemos un buen equipo. Sí, lo hacemos. Esa noche, Silvia vino a cenar, una tradición semanal que habían mantenido. Trajo el postre favorito de Juanito e historias sobre su trabajo. Había reconstruido su vida con cuidado, mantenido su sobriedad de los patrones de relaciones tóxicas que la habían llevado a Marcos y se había ganado de nuevo la confianza de su hijo. Después de la cena, mientras Juanito hablaba por videochat con amigos en su habitación, Silvia ayudó a Javier a limpiar. Me llamó Anete Benítez, dijo Silvia secando los platos. Quería agradecerme por testificar. Dijo que le ayudó a sentirse menos sola. Ayudaste a construir el caso contra él. Casi no lo hago. ¿Recuerdas? Al principio lo defendí. Le dije a la policía que Juanito podría estar confundido. Silvia dejó el paño de cocina. Todavía cargo con esa culpa. Lo sé, pero testificaste.
Elegiste a Juanito por encima de tu orgullo. Eso importa. ¿Importa? Porque debería haberlo elegido desde el principio. Lo estás eligiendo ahora. Cada semana, cada cena, cada decisión, eso es lo que cuenta. Javier la miró a los ojos. Silvia, no puedes deshacer el pasado. Ninguno de nosotros puede. Pero le estás mostrando a Juanito quién eres ahora. Esa es la madre que necesita. Ella asintió, secándose las lágrimas. Gracias por no rendirte nunca con él ni conmigo para que pudiera volver. Lo vale. Ambos lo sabemos. Más tarde, después de que Silvia se fuera, Javier se sentó con Juanito en el sofá viendo un partido de béisbol. Su hijo se apoyó en él, cómodo y seguro. Un marcado contraste con el niño aterrorizado que Javier había encontrado con moretones 5 años atrás. Papá, dijo Juanito durante un anuncio. Sí. Hoy estuve pensando en Marcos. Mi terapeuta dice que es normal que a veces los recuerdos del trauma resurjan al azar. Javier bajó el volumen de la tele. ¿Quieres hablar de ello? No realmente hablar, solo. Quiero que sepas que estoy bien. Como que lo que hizo fue malo y a veces me afecta, pero no me controla. Ya no tengo miedo. Me alegro. Y sé que hiciste mucho para detenerlo. Parte de ello probablemente también fue aterrador para ti. ¿Lo fue? Pero eres mi hijo. Me enfrentaría a cualquier cosa por ti. Juanito asintió pensativamente. Creo que por eso estoy bien ahora. Porque me enseñaste que pueden pasar cosas malas, pero la gente buena contraataca. Que no tengo que ser una víctima para siempre. A Javier se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Nunca fuiste solo una víctima, Juanito. Fuiste un superviviente desde el primer día. Todavía lo soy. Juanito sonrió. Genuino, brillante, la sonrisa de un niño que se había enfrentado a la oscuridad y la había superado. Ambos lo somos. Volvieron a ver el partido, pero Javier apenas lo vio. Pensó en el viaje que habían emprendido. Desde descubrir los moretones hasta el juicio y este momento, sentados pacíficamente en su casa. La justicia no había sido rápida ni limpia. El sistema tenía fallos. El proceso había sido doloroso, y había habido momentos en que Javier se preguntó si todo valía la pena. Pero sentado aquí con su hijo, sano, feliz, completo, sabía la respuesta. Valió la pena todo. Epílogo. 7 años después de la condena de Marcos Peña, Javier recibió una carta. La dirección del remitente era un penal del Estado de México. Dentro, una sola página, escrita a mano. Señor Mendoza, usted no me conoce, pero quería escribirle. Fui compañero de celda de Marcos Peña durante 2 años. A veces hablaba de usted y de su hijo, siempre con ira, afirmando que era inocente, que usted le había tendido una trampa. Pero yo llevo 15 años dentro por un cargo de robo a mano armada. He conocido a todo tipo de criminales, y pude darme cuenta de que Marcos mentía. La forma en que hablaba de la disciplina, de lo que los niños se merecían, lo reconocí. Mi padrastro hablaba de la misma manera. Solo quería que supiera que la historia de su hijo importó. Marcos pasó 2 años proclamando su inocencia a todo el que quisiera escuchar. Nadie le creyó. Incluso los criminales más duros sabían que era culpable. Los abusadores de niños son lo más bajo aquí. Y Marcos aprendió esa lección duramente. No le digo esto por venganza o satisfacción. Se lo digo porque a veces las víctimas necesitan saber que su abusador enfrentó consecuencias. Marcos Peña cumplirá su sentencia completa. Y cuando salga, será un hombre destrozado, física, mental y socialmente. Llevará el peso de lo que hizo por el resto de su vida. Su hijo puede sanar sabiendo que el hombre que lo hirió nunca volverá a herir a nadie más. Braulio Jáimez, recluso número 847.293. Javier leyó la carta 2 veces y luego la archivó. No se la mostraría a Juanito. Su hijo no necesitaba saber los detalles del sufrimiento de Marcos. Juanito había seguido adelante, había construido una vida más allá del trauma, y Javier no lo arrastraría de nuevo a esa oscuridad. Pero en privado, Javier sintió una sensación de plenitud. Marcos Peña había herido a su hijo,
lo había amenazado, había intentado silenciarlo a través del miedo y la manipulación. Y al final, Marcos lo había perdido todo mientras Juanito prosperaba. Esa era la verdadera justicia, no el sufrimiento de Marcos, sino el triunfo de Juanito. Javier guardó la carta en un archivo bajo llave con otros documentos del caso, la prueba de un capítulo cerrado, una guerra ganada, un hijo protegido. Los cimientos que construyeron confianza, verdad, coraje se mantuvieron firmes. Y eso fue suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.